Pensemos en el samurái del anime. ¿Qué se nos viene a la mente? Un guerrero, invencible, ¿no? Con una espada que corta el acero y un honor que es a prueba de todo. La verdad es que es una imagen increíble, pero, hay que decirlo, es casi toda una fantasía. Así que hoy, bueno, vamos a desarmar ese mito, porque la realidad, la historia del samurái de verdad, es, muchísimo más compleja y la verdad, sorprendente. Y aquí lo vemos clarísimo. Por un lado está la imagen del anime, ¿no? Ese guerrero de leyenda que se enfrenta a ejércitos enteros él solo. Pero del otro lado, la realidad histórica. Un hombre que era más bien un estratega, un administrador, casi un político. El choque entre estas dos imágenes es brutal, y es justo ahí donde nos vamos a meter. Esta analogía moderna, la verdad, es que es genial. A ver, en lugar de pensar en un guerrero solitario, imaginemos esto. Un alto ejecutivo, sí, como un gerente de alto nivel, pero con licencia para portar armas. O sea, claro que estaba entrenado para la batalla, por supuesto, pero su verdadero campo de juego, donde se movía como pez en el agua, era la política, la estrategia. ¿Y su lealtad? Bueno, no era algo simple, para nada. Era un cálculo constante, siempre viendo qué convenía. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Por el primer gran mito, el más famoso de todos. A ver, si pensamos en un samurái, ¿qué es lo primerito que se nos viene a la cabeza? La katana, ¿verdad? ¡Claro! Pero, ¿de verdad fue su arma principal? La respuesta podría sorprender. La pregunta parece súper sencilla, ¿a qué sí? Porque, a ver, la cultura popular nos ha metido la respuesta en la cabeza por décadas. Pero la historia nos cuenta algo totalmente distinto. Ahí es donde se pone interesante. Es que esta idea, la katana es el alma del samurái, es el centro de todo el mito. La imaginamos casi como una extensión mística del guerrero, ¿no? Capaz de hacer cosas imposibles. Y sí, es una imagen súper poética, muy poderosa. Pero en el campo de batalla, en la vida real, la cosa era mucho más práctica. Y la verdad, bastante menos romántica. Y miren, esta tabla lo deja cristalino. El arma principal, la que de verdad definía a un samurái de élite, no era la espada, era el arco. Eran arqueros a caballo, con una precisión letal. Ahora, si la cosa se ponía fea y llegaban al cuerpo a cuerpo, era la lanza la que dominaba el campo de batalla. ¿Y la famosa katana? Bueno, la katana era en realidad el plan C, un arma de emergencia, el último recurso. Ok, ya vimos lo del arma. Ahora pasemos al segundo pilar del mito, el código de honor, el famosísimo Bushido. Ya saben, esa idea de un guerrero que prefiere morir antes que vivir con deshonra. Suena increíble, pero ¿de verdad vivían y morían así, siguiendo ese código al pie de la letra? Resulta que el concepto de Bushido, así como lo conocemos hoy, es en gran parte una idealización. O sea, algo que se escribió y se formalizó mucho después de que los samuráis estuvieran en su apogeo como guerreros. Era más bien una construcción filosófica, como una forma de romantizar el pasado que una guía práctica que usaran en el campo de batalla. Y es justo aquí donde el ideal choca de frente con la realidad. Porque, miren, las decisiones de un samurái en su día a día no se basaban en un código de honor poético. No, para nada. Se basaban en algo mucho más crudo, más real. La política, el poder y, sobre todo, la supervivencia de su clan. Y este es el punto clave. Ojo, la lealtad absoluta de un samurái no era un ideal abstracto, era su clan, a su gente, y la supervivencia y el poder de su familia lo justificaban todo. ¿Intrigas? Claro. ¿Alianzas que cambiaban de un día para otro? Por supuesto. ¿Incluso traiciones? También. Eran, en el fondo, políticos jugando una partida de ajedrez, pero con ejércitos como piezas. Bueno, ahora vamos a ampliar un poco la toma, a salirnos del campo de batalla. Porque se tiende a pensar que un samurái era solo un guerrero, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de su vida no la pasaba peleando, la pasaba gobernando, administrando y cultivando su mente. Sus roles fuera del combate eran de hecho cruciales. Es que claro, el anime casi siempre nos muestra al guerrero. Lo vemos en duelos épicos, entrenando sin parar o listo para la siguiente batalla. Pero, al enfocarnos solo en eso, nos estamos perdiendo fácil el 90% de lo que de verdad era un samurái. Y esta imagen nos da una mejor idea de su verdadera naturaleza. A ver, eran la clase gobernante,
la élite educada y culta de Japón. ¿Qué hacían? Administraban tierras, negociaban como diplomáticos, eran mecenas de las artes. Y ojo, la caligrafía, la poesía, la ceremonia del té, eso no eran simples pasatiempos. Para nada. De hecho, cada una de esas prácticas era un entrenamiento. Estaban diseñadas para una cosa: forjar una mente calmada, enfocada, estratégica. Porque, y esto es súper importante, la mejor arma de un samurái no era su espada, era su mente disciplinada, que era igual de letal en una negociación política que en el campo de batalla. Muy bien, ya desarmamos los mitos más grandes. Ahora vamos a juntar todas las piezas. Comparemos cara a cara la ficción con la realidad, para tener por fin el retrato completo del verdadero samurái. Y esta tabla resume todo a la perfección. Pasamos del guerrero tipo superhéroe al oficial armado y político, de la katana como arma principal al arco y la lanza, del bushido inquebrantable a la estrategia y la supervivencia del clan, y de un luchador que solo sabía pelear a una figura súper completa que dominaba tanto la espada como el pincel. El cambio es total. Y esa, al final, es la conclusión más importante. El samurái real, el histórico, era una figura compleja, estratégica, multifacética, un ser humano inmerso en un mundo complicadísimo de política, guerra y cultura. Y la verdad, es mucho, pero mucho más interesante que ese personaje plano que a veces nos muestra la ficción. Entonces, la próxima vez que veamos a un samurái de anime desafiando las leyes de la física, vale la pena detenerse un segundo y preguntarse: ¿qué estaría haciendo su contraparte histórica en ese mismo momento? ¿Estaría negociando un tratado? ¿Escribiendo un poema? ¿O quizás planeando una traición? Conocer la verdad, lejos de arruinar la fantasía, creo que la hace muchísimo más rica e interesante.